unas recomendaciones para que tengamos todos en cuenta y así de esta manera poder hacer de esta hora de clase agradable y provechosa para todos. Se les recomienda silenciar el micrófono. La dinámica a seguir es la siguiente. Iniciamos con la explicación del tema, la cual la haré yo. Durante esa explicación aclararemos el taller enviado a casa. Surgieron algunas dudas, específicamente en unos puntos. A través del correo, pues ustedes me manifestaron ello. Entonces haré la respectiva explicación, aclararé dudas sobre el taller. Realizaremos un ejercicio en línea, escucharé las respuestas de cada uno de ustedes, bueno, de alguno de ustedes, por tiempo no puedo escuchar a todas, y finalizaremos con las inquietudes o sugerencias que ustedes tengan con respecto al tema. Como les decía, hoy trabajaremos sobre trabajo y energía. Comencemos. El cuerpo humano necesita energía para todo. El latido del corazón, la respiración o el movimiento. Al hacer deportes, lanzar un objeto, entre otros. Cada vez que nosotros realizamos estas acciones, nosotros estamos haciendo uso de lo que es energía. Es por ello que vamos a estudiar la energía y los términos asociados a ella. Dicho todo esto, veamos qué es energía. En física se denomina energía a la capacidad que poseen todos los cuerpos para realizar un trabajo, acción o movimiento. Como pueden ver en la imagen, pues cada vez que nosotros realizamos un trabajo, una acción o un movimiento, a ello le conocemos como energía. Se trata de una propiedad física que no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía. Esto es muy importante que lo tengan presente. La energía no se destruye ni se crea, ella simplemente se transforma. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en energía luminosa a fin de encender un bombillo para nosotros poder hacer uso de él. En conclusión, la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. La unidad de medida de la energía es el julio. Esta la simbolizamos o la representamos con la letra J. Sabemos además que la energía tiene una importante presencia en nuestra vida cotidiana. Nos permite cocinar nuestros alimentos, mantener caliente nuestra casa en invierno y fresca en verano, iluminar espacios oscuros y desplazarnos a mayor velocidad en nuestros automóviles. Cada vez que hacemos estas acciones, estamos haciendo, sin saberlo, uso de lo que es energía como tal. De hecho, se encuentra tan integrada en nuestro día a día que hace parte de nuestra cotidianidad. Nuestros propios cuerpos contienen una carga importante de energía química, eléctrica y de otros tipos de energía, los cuales estudiaremos más adelante. Sin lo cual no podríamos llevar a cabo el trabajo de estar vivos y existir, como lo hacemos normalmente. A menudo caemos en la equivocación de llamar energía únicamente a la eléctrica. Esto es como un error generalizado. Pero existen muchos tipos de energía a nuestro alrededor. Estos tipos de energía son energía mecánica, energía cinética, energía potencial, energía térmica. Tenemos también energía eléctrica, que es como la más común, energía química, la nuclear, la radiante y también la solar. Vamos a conocer qué es cada una de ellas. La energía mecánica, esta es la capacidad de un cuerpo de producir una cantidad determinada de trabajo a través de la alteración de su posición, es decir, su velocidad. Dicha capacidad suele entenderse como la sumatoria de tres formas de energía, es decir, que la energía mecánica es la sumatoria de tres tipos de energía: la energía cinética, la energía elástica y la energía potencial.
Ya definiremos cada una de ellas. Este tipo de energía mecánica se presenta cuando, por ejemplo, estamos en un carrito de montaña rusa, nos vamos al parque, en un carrito de montaña rusa, y en él, en su punto más alto, el carrito habrá acumulado suficiente energía potencial gravitatoria debido a la altura. Es decir, al caer libremente en su segundo o en el tiempo después de haber caído libremente, esta energía se convierte en energía cinética debido al movimiento, y al caer alcanza una velocidad que es lo que nosotros podemos sentir o percibir y le llamamos vértigo. Otro tipo de ejemplo puede ser un molino de viento. La energía cinética del viento brinda un empuje a las aspas del molino que se convierten en trabajo mecánico y hace girar el engraje. Finalmente, la energía mecánica también se nos puede presentar o la podemos evidenciar a través de un trampolín. Un bañista está en un trampolín para realizar su salto, entonces al saltar enclavado del mismo trampolín, utiliza su peso, el peso de su cuerpo, que es lo que le llamamos energía potencial gravitatoria, para deformar el trampolín hacia abajo, que es lo que conocemos como energía potencial elástica. Y al recuperar su forma, es decir, el trampolín, le empuja hacia arriba, incrementando su altura. Es lo que llamamos como generalmente energía potencial gravitatoria. Acto seguido se convierte en energía cinética durante la caída libre. Entonces, más o menos en este tipo de actividades cotidianas, que es un trampolín, un molino de viento, allí nosotros podemos evidenciar lo que es la energía mecánica. Continuamos con la energía cinética. Esta es aquella que poseen los cuerpos o sistemas debido a su movimiento. La cinética se relaciona más con el movimiento de los cuerpos o de los objetos. A todo objeto en movimiento se asocia una energía cinética. Todo cuerpo que esté en movimiento se le asocia una energía cinética, como el recorrido de una bala, un auto en movimiento. La energía cinética se subclasifica en energía cinética interna y energía cinética externa. Es decir, esta tiene a su vez una subclasificación, que es la que podemos experimentar de forma externa y de forma interna. La energía cinética de un cuerpo móvil depende solo del valor de su velocidad y no de la dirección en la que se esté moviendo, ni del proceso por el cual se puso en movimiento. Por consiguiente, se puede afirmar que la energía cinética se define como el producto de un medio de la masa y el cuadrado de la rapidez o la velocidad. Esta es como la fórmula como tal de energía cinética. Más adelante, cuando miremos las fórmulas y ecuaciones, allí les aclarará qué es esto que acabamos de decir de un medio de la masa multiplicado por la rapidez o velocidad al cuadrado. Tenemos ahora la energía potencial. Es la energía asociada a la posición de un cuerpo dentro de un campo de fuerza conservativa, como puede ser la gravitatoria o la elástica. A su vez, la energía potencial puede ser de dos tipos: energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Esta también se subclasifica en dos, que es la gravitatoria y la elástica. La gravitatoria es aquella que se debe a la acción de la gravedad sobre los cuerpos. Por ejemplo, un objeto que cae desde cierta altura experimenta una transformación de energía gravitatoria. Y la energía potencial elástica es la energía que poseen sistemas deformados por una fuerza. La energía, en este caso, permanece en el sistema hasta que la fuerza
deje de aplicarse y así el sistema vuelve a su forma original. Ahora veamos qué es la energía térmica. Esta también es conocida como energía calórica o calorífica. La térmica es calórica o calorífica. Es aquella que se manifiesta en forma de calor. Por ejemplo, cuando encendemos nuestra estufa, ponemos a hervir o a calentar un agua. Al introducir calor a una llama o a un recipiente con agua, podemos elevar la temperatura al multiplicar la energía térmica del sistema, es decir, su energía interna, hasta forzar el agua a un cambio de fase, que es lo que le conocemos como evaporación. Lo mismo ocurre con el hielo. Si lo extraemos del congelador, el calor del ambiente irradiará hacia el sólido y lo regresará a su estado natural, es decir, agua líquida de nuevo. Continuando con los tipos de energía, ahorita miremos qué es la energía eléctrica. Llamamos energía eléctrica al fenómeno con el cual la diferencia de potencia eléctrica entre dos o más puntos, es decir, la diferencia en sus cargas positivas y negativas, conectadas por un conductor eléctrico. Esto produce una transformación de partículas. La energía eléctrica es el tipo de energía más usada por nosotros. Es necesario para poder usar nuestros aparatos eléctricos. De hecho, ahora mismo estamos haciendo uso de ella. Si no tuviésemos la energía eléctrica, no nos hubiésemos podido conectar para hacer esta clase el día de hoy. Una manera de obtener energía eléctrica es aprovechando las caídas de agua, para lo cual se construyen represas, que son grandes almacenamientos de agua, que luego es conducida por una tubería, la cual será utilizada para, como les decía, nuestro aprovechamiento, es conectar un televisor, la radio, la iluminación, entre otros. Tenemos también la energía química. Es aquella que se origina en las distintas reacciones químicas a las que es susceptible la materia. Un ejemplo es el proceso de la fotosíntesis. Las plantas obtienen su energía de la reacción química que tiene lugar en su interior, entre la luz solar, el CO2, que es lo mismo conocido como dióxido de carbono, el agua y diversas sustancias orgánicas que obtienen de ello energía y oxígeno. Este tipo de energía es producto de una reacción química. Miremos ahora la energía nuclear. Es aquella que se genera producto de la descomposición. Esta descomposición puede ser radiactiva y es producida por algunos elementos como el uranio, el plutonio, entre otros. Las reacciones nucleares liberan espontáneamente este tipo de energía. Es común referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción, sino como el concepto que incluye los conocimientos y las técnicas que hacen que este tipo de energía sea útil para el ser humano. La mayor parte de la energía nuclear se utiliza para crear electricidad. En algunos países de Europa, como Francia, por ejemplo, una gran parte de la energía que se utiliza es de este tipo, nuclear. Sin embargo, existen unas alternativas como el de usar barcos y submarinos en situaciones de guerra. Esto es poco común. Pero cuando en guerra se utilizan este tipo de elementos como barcos y submarinos, ellos hacen uso de esta energía nuclear en particular. Son ejemplos de energía nuclear las centrales nucleares de energía y la bomba atómica. Cuando hablamos de esto en particular nos referimos a energía nuclear. Finalizamos los tipos de energía con una que ocupa un lugar muy importante en el universo, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Es la energía solar. Esta energía es muy importante. Son las radiaciones que recibimos del Sol en forma de luz y calor. Ejemplo,
Proyectos de energía solar. Esto es muy común escuchar de los proyectos de energía solar, con los cuales podemos transformar esa energía solar en energía eléctrica para nuestro uso. También la podemos evidenciar a través de los invernaderos. Estos son otro tipo de energía solar. En este caso, no utilizamos ninguna tecnología en especial. Los invernaderos son formas de aprovechar la energía térmica del sol a través del calor. De todo lo dicho anteriormente, nosotros podemos concluir que la energía se transfiere de unos cuerpos a otros. Ella no se crea ni se destruye, solo se transforma, se almacena, se transporta, se degrada y se conserva. El principio de conservación de la energía mecánica específicamente, nos dice o nos establece que la cantidad total de energía de un sistema físico o aislado se conserva como tal. Si la única fuerza que actúa sobre un cuerpo es su propio peso, su energía mecánica se mantiene constante. Esto es aislado mientras permanece siempre en un estado igual o conservado, excepto cuando se transforma en otro tipo de energía. Ahora, imaginemos el funcionamiento de un bombillo, el que usamos todos en nuestra casa a diario. Este bombillo recibe una cantidad determinada de energía eléctrica. Al accionar el interruptor, la transforma en energía lumínica o luminosa, en energía térmica también, pues el bombillo se calienta. Entonces, esto es como un ejemplo el bombillo del principio de transformación de la energía. Tenemos fuentes de energía renovable. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales, virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contiene o porque son capaces de regenerarse por sus propios medios naturales. Dentro de las fuentes de energía renovables tenemos la mareomotriz, la hidráulica, la eólica, la solar, entre otras. Un ejemplo de ellos, entre las energías renovables, podemos observar algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las principales fuentes de energía renovables, tenemos la biomasa. La biomasa. Esta energía de la biomasa es una de las principales, ya que por medio de ella tiene un carácter de energía renovable. Su contenido de energía como tal es del tipo de energía por el cual las personas, el hombre, la humanidad se puede beneficiar de una manera muy útil. En última, la energía solar, en última tenemos como la energía solar. Esta se fija por los vegetales en el proceso de fotosíntesis. Cuando nosotros observamos este proceso de fotosíntesis que realizan las plantas a través del aprovechamiento de la energía solar, allí estamos haciendo como uso de este tipo de energía, de biomasa. Esta energía se libera hasta romper los enlaces de los compuestos orgánicos en el proceso de combustión, dando como productos finales dióxido de carbón y agua. La biomasa está compuesta de materia orgánica como cáscaras, hojas, maderas, fibras de caña de azúcar, restos de olivo, entre otros. Es decir, existen muchos más materiales que se pueden utilizar. Es un combustible que puede ofrecer una reducción significativa de las emisiones netas de carbono en comparación con los combustibles fósiles. La energía biomasa es una de las fuentes enérgicas
renovables más importantes de los últimos tiempos. Tiene un potencial de crecimiento así como bien notorio. Tenemos también las fuentes de energía no renovables. Se denomina fuentes de energía no renovables aquellas que se encuentran en la naturaleza, en cantidades limitadas, no se regeneran, al contrario de las anteriores, o las hacen en forma extremadamente lenta. Dentro de las energías no renovables existen dos tipos de combustibles. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Y tenemos también la energía nuclear, que ya la comentamos anteriormente. Ahora veamos qué es trabajo. Trabajo es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro por medio de una fuerza que provoca un desplazamiento. En el sistema internacional, es decir, la unidad de medida del trabajo, es el julio. La potencia. Potencia es la cantidad de trabajo efectuado en una unidad de tiempo. La unidad de medida es el vatio, que se simboliza con la letra W. Y potencia como tal la representamos con la letra P, pero su unidad de medida es el vatio. De todo lo que hemos dicho anteriormente, nosotros podemos concluir que trabajo y energía están muy relacionados, son como hermanos. El uno necesita del otro para poder subsistir de alguna manera. Miremos que trabajo es como la energía que se transfiere por una fuerza, mientras que la energía es el trabajo realizado por una materia en forma de movimiento. Entonces, trabajo es la energía transferida, mientras que energía es el trabajo realizado. Dicho todo esto, vamos a mirar las ecuaciones o las fórmulas que se relacionan con trabajo y energía. Tenemos la fórmula de energía cinética. Esta se simboliza con una E mayúscula y una C. Esto se dice E sub C y va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, 1/2 es una constante, el cual vamos a multiplicar por el valor de la masa y a la vez por el valor de la velocidad al cuadrado. Tendríamos que hacer primero una potencia entre el valor de la velocidad y luego ese resultado multiplicarlo por lo demás. La energía cinética nos va a quedar en una unidad que es el julio. El julio. Tenemos la diferencia de energía. Esta se simboliza con delta E sub C. Esta delta nos representa la diferencia de energía y va a ser igual Profe Shirley, se te silenció el micrófono, ¿vale? Listo, ahora sí. Les decía que la diferencia de energía la encontramos a través de una resta entre el valor de la energía final y la energía inicial. Trabajo. El trabajo lo representamos con la letra T mayúscula y también lo representamos con la letra W. ¿Por qué la T mayúscula? Porque nos toca hacer como la diferencia entre el tiempo, que es T minúscula, y esa T mayúscula, que es trabajo. La unidad de medida del trabajo también es el julio, y su fórmula nos dice que trabajo es igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia. Cualquiera de las dos letras que utilicemos como representación del trabajo, T o W, nosotros lo que hacemos es multiplicar el valor de la fuerza por la distancia. Pero existe también otra fórmula para hallar el trabajo. Cuando nosotros conocemos el valor de un ángulo, este ángulo se forma entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. Siempre que haya un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento,
nosotros tendríamos que agregar a esta fórmula que ya conocemos o a estos datos que ya conocemos de trabajo igual a fuerza por distancia, también lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo formado. Potencia. La potencia la vamos a simbolizar con la letra P. Su unidad de medida va a ser el vatio, como ya habíamos dicho, W, y va a ser igual al trabajo sobre el tiempo. Para hallar la potencia, también podríamos usar que va a ser igual a distancia por la fuerza sobre el tiempo. Recordemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, entonces no tenemos el valor de trabajo como tal, pero dentro del ejercicio sabemos que es distancia y que es fuerza, podríamos aplicar esta fórmula que está aquí. Estas dos son iguales, son exactamente las mismas. Pero también la potencia nos dice que es igual a la fuerza por la velocidad. Cualquiera de ellas que utilicemos está bien usada. Hasta aquí hemos abordado como los temas o términos asociados al trabajo y energía. En alguna oportunidad que tengamos de encontrarnos nuevamente y se presenten los espacios, pues ampliaremos esto. Sabemos que en una hora no podríamos como centrarnos como queremos. Sin embargo, espero hayan tomado apuntes. Aquí traigo algunos ejemplos cómo se resuelven problemas haciendo uso de las fórmulas de trabajo y energía. Escuchemos bien, dice. Un camión de 15 kilogramos se mueve por un corredor horizontal con una velocidad de 7,5 metros sobre segundo. Una fuerza constante de 10 newton actúa sobre el camión y su velocidad se reduce a 3,2 metros sobre segundo, recorriendo una distancia de 34,5 metros. Este es el problema. Luego nos dice, ¿cuál es el cambio de la energía cinética del camión y qué trabajo se realizó sobre el camión? Para nosotros resolver un ejercicio, yo recomiendo que lo primero que hay que hacer es conocer los datos. Esto nos permite saber qué nos dieron, qué valores tenemos y qué nos piden. En este caso tenemos la masa, que es igual a 15 kilogramos. Tenemos la velocidad inicial, que es 7,5 metros sobre segundo. Tenemos la fuerza aplicada, que es de 10 newton. Tenemos la velocidad final, que es de 3,2 metros sobre segundo. Y tenemos también una distancia, que es de 34,5 metros. Observemos bien que nos están dando dos velocidades, una inicial y una final. Ahora bien, calculemos lo que nos preguntan. Iniciemos con el cambio de energía cinética del camión. Recordemos que la fórmula de energía cinética nos dice, es esta que está aquí, nos dice que energía cinética es igual a un medio multiplicado por la masa y esto a su vez multiplicado por la velocidad final a la 2. Entonces, como nos están pidiendo el cambio de energía cinética, sabemos que el cambio de energía cinética es la diferencia que hay o la resta que hay entre la energía cinética final menos la inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Calculemos por separado la energía cinética final y la energía cinética inicial. ¿Cómo? Con la fórmula de energía cinética. Reemplazamos, sabemos que un medio es una constante, la masa la conocemos, que es 15 kilogramos, la velocidad final la conocemos, que es 3,2 metros sobre segundo. Recordemos que esta velocidad tendría que estar multiplicada por el mismo dos veces, pues está diciendo que está al cuadrado, es decir que 3,2 se va a multiplicar por él nuevamente, 3,2 por 3,2, y hacemos lo mismo con la velocidad inicial. Un medio es una constante, la masa sigue siendo la misma, pero ya va a ser con la velocidad inicial, que en este caso es 7,5 metros sobre segundo. Realizamos las respectivas operaciones matemáticas. A algunos les gusta hacer la división entre un medio, pues, es decir, entre 1 sobre 2, un medio, que sería 0,5. Esto también podríamos trabajar con fracciones, que es multiplicar 1 por el valor de la masa por la velocidad al cuadrado y todo se divide en 2. Pero si se les facilita más hacer la división entre un medio, que es 0,5, luego multiplicarlo
por el valor de la masa, que serían 15, y esto a su vez multiplicarlo por la velocidad final al cuadrado, que es 10 por 24. Al multiplicar, recuerden, 3,2 por 3,2, nos dio 10,24. De esta manera hallaríamos lo que es la energía cinética final. Con el mismo proceso hallaríamos la energía cinética inicial. Tenemos las dos energías, la inicial, la final y la inicial, y realizamos la resta. Este resultado nos va a quedar en Joule. Ahorita calculemos el trabajo realizado sobre el camión. Era la segunda pregunta que nos hacían en el problema. Recordemos que la fórmula de trabajo es igual a fuerza por distancia. Conocemos la fuerza, que fueron 10 newton, y conocemos la distancia, que fueron 34,5. Recordemos una fuerza de 10 newton y una distancia de 34,5. Hacemos la multiplicación entre los dos valores y así hallamos lo que es el trabajo en este caso. Traemos un ejemplo 2 aquí. Se resuelve de la misma manera, así como lo hicimos anteriormente. Hay que analizar el ejercicio, hay que sacar los datos que nos dieron, hay que tener en cuenta lo que nos piden, y luego pues buscamos las respectivas fórmulas para cada uno de esos valores que se piden, reemplazamos, operamos matemáticamente. Recordemos que en algunos casos tendríamos que hacer conversiones de unidades. Si nos están dando la velocidad en metros y nos dan la masa en gramos, tendríamos que convertir esos gramos a kilogramos. Recordemos que nosotros operamos gramos con centímetros y kilogramos con metros. No podríamos hacer operaciones entre gramos y metros o kilogramos y centímetros. Entonces, si las unidades están en kilogramos y metros, operamos directamente. Pero si una de ellas está en otra unidad, como el centímetro o el kilogramo, entonces tendríamos que hacer las respectivas conversiones de unidades. Ahora pasemos al taller que se les envió a casa. En el punto 1 del taller, ¿qué preguntaba? Decía que en una página explica con tus palabras qué es trabajo y energía y cómo se pueden evidenciar en tu contexto o cotidianidad. Aquí lo que pretendemos es que ustedes, con sus palabras, una vez hayan consultado, se hayan apoyado de diferentes fuentes, cuenten lo que entendieron sobre esos conceptos de trabajo y energía. No es como tal copiar lo que ya está en internet, lo que está en un libro, sino contarnos qué entendieron con respecto a eso que leyeron. En el punto 2 dice definir algunos tipos de energía, las que hablamos aquí. Igual que en el punto anterior, apoyarse de diferentes fuentes para mirar cada uno de esos conceptos. Del 3 al 7 se trata de solucionar problemas o ejercicios específicos de trabajo y energía. En el punto 3, por ejemplo, nos dice que un remolcador ejerce una fuerza paralela y constante de 5.000 newtons sobre un barco y lo mueve a una distancia de 18 metros a través del puerto. Me preguntan qué trabajo realizó el remolcador. Ya les dije, iniciemos con los datos, luego las fórmulas, reemplazamos, listo. En el punto 4 es más o menos parecido al anterior, solo que se forma un ángulo, como les decía, entre la fuerza y la distancia, entonces tendríamos que utilizar la fórmula de trabajo, pero agregándole el coseno del ángulo que se formó, en este caso es de 39. Podemos mirar, se forma un ángulo de 39, le agregamos ese coseno de ese ángulo. En el quinto punto, es más o menos igual. Aquí nos piden la diferencia de energía, la energía cinética, aplicamos la fórmula de energía cinética, y el trabajo nos piden también. Nosotros en este caso no conocemos la fuerza ni la distancia, entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar esta fórmula que está aquí
para el quinto punto, la cual nos dice que trabajo es igual a delta SUC, es decir, que trabajo es igual a la diferencia de energía cinética. Dicho esto, lo que les puedo decir es que trabajo y energía cinética en algunos casos nos va a dar lo mismo. Si yo conozco el trabajo, conocería la energía cinética, y si conozco la energía cinética, podría conocer el trabajo. En algunos casos nos va a dar el mismo valor. Asimismo, resolvemos el punto 6 y el punto 7, que fue en el cual algunos me escribieron a través del correo que tuvieron como una pequeña confusión. Entonces vamos a tratar de analizarlo rápidamente. Dice, un carrito de 7 newton es desplazado 5 metros a lo largo de un plano horizontal mediante una fuerza de 17 newtons. Luego esa fuerza se transforma en otra de 28 newtons a través de 3 metros. Dice que determinar el trabajo efectuado sobre el carrito y la energía cinética total. Algunos me preguntaban que por qué había 3 fuerzas. No. La primera, que es 7 newton, es como la masa de ese carrito, de ese objeto. Dice un carrito de 7 newton. Aquí tendríamos que hacer una conversión de unidades, es decir, esa masa que me están dando en newton, tendría que convertirla hasta llegar a kilogramos. En este punto, al analizarlo, se puede conocer la masa a través del peso del carrito, como les decía, 7 newton. Tendríamos que hacer la conversión de esos newtons a kilogramos, que nos quedaría igual a 0,71 kilogramos. Asimismo, nos dan el desplazamiento inicial de 5 metros y el desplazamiento final de 3 metros. La fuerza aplicada inicialmente es de 17 newtons y la fuerza final es de 28 newtons. Las dos fuerzas como tal son la de 17 y la de 28. Nosotros hacemos una conversión de unidades. Si no recuerdan, entonces cuando tengamos la oportunidad retomamos esto de conversión de unidades. Los newtons se pueden convertir a kilogramos. Después de saber qué datos tengo o qué valores ya conozco, determino lo que debo hallar. En este caso, debo hallar el trabajo efectuado y la energía cinética. Como les decía, buscamos las respectivas fórmulas, tanto para trabajo como para energía cinética. Pero antes realizamos la conversión del peso. Bueno, esto ya se los dije, de 7 newton a kilogramo. Lo hacemos de la siguiente manera. La masa del cuerpo sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Es una constante, una fórmula que ya está establecida, que no podemos cambiar. Peso es igual a masa por gravedad. Sabemos que gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Despejamos la masa de la fórmula anterior, es decir, de esta, y nosotros vamos a tener que masa es igual a peso sobre gravedad. Reemplazamos y decimos que masa va a ser igual a 7 newton, que es el valor del peso que conocemos en el ejercicio, dividido en 9.81 metros sobre segundo, que es el valor de la gravedad. Al hacer esta división, vamos a tener lo que les dije anteriormente, que la masa va a ser igual a 0,71 kilogramos. Dicho esto, entonces empezamos a reemplazar. Reemplazamos en la fórmula. Para hallar el trabajo, ya conocemos que es igual a fuerza por distancia. En este caso no conocemos la fuerza y la distancia como tal. Entonces nosotros vamos a utilizar otra formulita para trabajo. Sí. Se halla el trabajo con la fuerza y la distancia. Pero en este caso vamos a hacer una sumatoria de la multiplicación de la fuerza 1 por la distancia 1 más la multiplicación de la fuerza 2 por la distancia 2. Recordemos que tenemos dos fuerzas en el ejercicio, una inicial de 17 y una final de 28. Entonces nos preguntan el trabajo total. Tendríamos que multiplicar
fuerza 1 por distancia 1 más fuerza 2 por distancia 2. Este ejercicio nos debe dar el trabajo 169 julio. Nos va a quedar en julio. Para la energía cinética, entonces nosotros vamos a utilizar la formulita que ya conocemos, un medio por masa por la velocidad al cuadrado. Y así hallaríamos lo que es el trabajo y la energía en el punto 7. Punto 8 nos dice qué entiendes por transformación de energía. Consultar. Entonces, apoyarse a las fuentes, consultar qué es eso de transformación de energía que tanto se menciona en este tema. Y en el 9 y 10, lo que queremos conocer son reflexiones propias de cada uno de ustedes, en los cuales argumenten, analicen y expresen con sus palabras las opiniones sobre esos textos o esos párrafos que se les dio ahí, que están muy relacionados con trabajo y energía, pero que a la vez están como inmersos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, dice, ¿cuán importante es el aporte individual en cuanto al uso de energía? También es como reflexionar acerca del uso que hacemos nosotros en nuestras casas al utilizar nuestros aparatos electrónicos. Hacer conciencia de eso. Ahorita vamos a realizar un ejercicio en línea, todos en sus casas, en sus cuadernos de física. Vamos a tratar de resolver este ejercicio. Nos quedan 10 minutos, más o menos 5 minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio. Dice así: un niño lanza un objeto de 6 gramos de masa con una velocidad de 67 metros sobre segundos. Si el objeto alcanza una distancia de 1.4 metros en 5 segundos, nos piden hallar la energía cinética de la bala y el trabajo que se realiza. Además, también nos pide la potencia. Aquí las fórmulas son muy directas. Cada una de ellas tiene una aplicabilidad, ya que los datos están en el ejercicio. Lo único que tendríamos que hacer aquí es hacer una conversión de 6 gramos a kilogramos. Recuerden que nos están dando la velocidad en metros sobre segundo y nos están dando la masa en gramos. Convirtamos inicialmente estos gramos en kilogramos y luego reemplazamos en cada una de las fórmulas.